Si has hecho clic porque quieres entender cómo una de las voces más poderosas de México terminó apagándose lentamente entre pastillas, silencio y abandono, este vídeo te va a llevar exactamente a ese punto. Porque la tragedia de Lucha Villa no fue repentina. No fue un escándalo. No fue una caída pública. Fue un desgaste prolongado. Y casi nadie la detuvo. Lucha Villa no fue una artista frágil. Todo lo contrario. Su figura se construyó sobre la fuerza, el carácter y una presencia que imponía respeto. Su voz no pedía permiso. Entraba. Golpeaba. Se quedaba. Desde muy joven, su vida estuvo marcada por la exigencia. No solo la exigencia del público, sino la que ella misma se imponía. Lucha Villa no concebía la mediocridad. No entendía el descanso como una opción legítima. El escenario era su lugar natural, incluso cuando el cuerpo empezaba a pedir tregua. Su ascenso fue sólido, constante y construido a base de trabajo. No llegó como una revelación fugaz. Se consolidó como una figura indispensable del espectáculo mexicano. Música, cine, presencia pública. Todo parecía avanzar en línea recta. Pero ese avance tenía un costo. El cuerpo de Lucha Villa comenzó a resentir años de giras, presentaciones, grabaciones y compromisos. El dolor apareció primero como algo manejable. Luego como una molestia recurrente. Finalmente, como una condición constante. En ese punto entraron las pastillas. No como una adicción inmediata. No como un exceso evidente. Sino como una solución práctica. Medicamentos recetados. Tratamientos autorizados. Sustancias legales que prometían alivio sin exigir pausa. La industria seguía funcionando. El calendario no se detenía. El público esperaba. Y ella cumplía. Ese es el inicio de muchas tragedias silenciosas. Porque cuando el dolor se medicaliza sin atender la causa, lo que se gana en corto plazo se pierde a largo plazo. El cuerpo calla, hasta que deja de hacerlo. Lucha Villa siguió trabajando. Siguió cantando. Siguió apareciendo en público. Desde fuera, nada parecía fuera de control. No había escándalos. No había colapsos visibles. Solo una mujer fuerte cumpliendo con lo que se esperaba de ella. Pero la dependencia ya estaba ahí. No necesariamente una dependencia consciente, sino una rutina peligrosa. Pastillas para dormir. Pastillas para el dolor. Pastillas para seguir. Pastillas para no sentir. Y cuando la vida se convierte en una secuencia de dosis, el margen de error desaparece. El entorno tampoco ayudó. La fama rara vez fomenta la contención real. Hay asistentes, médicos, productores, compromisos, pero pocas veces hay alguien que diga basta. Detenerse implica pérdidas, cancelaciones, dinero, imagen. Y nadie quería asumir ese costo. Lucha Villa tampoco. Porque detenerse significaba aceptar una vulnerabilidad que no encajaba con el personaje que había construido durante décadas. Su identidad estaba ligada a la fortaleza, a la entrega, a no fallar. Esa identidad se volvió una trampa. Mientras su salud se deterioraba lentamente, la solución seguía siendo la misma: medicación. Ajustes. Cambios de dosis. Nunca una pausa real. Nunca una intervención integral. Nunca un alto definitivo. Y así, la tragedia avanzó sin ruido. No hubo un punto claro de quiebre. No hubo una noche que lo cambiara todo. Fue un proceso. Una suma de decisiones pequeñas que, juntas, resultaron devastadoras. Cuando finalmente el daño se hizo evidente, ya era tarde. La historia de Lucha Villa no es la de una artista que cayó por excesos visibles. Es la de una mujer que fue apagándose bajo un sistema que priorizó la continuidad sobre el cuidado. Y que permitió que la medicación sustituyera al descanso, al acompañamiento y a la protección. Nadie la empujó al abismo. Pero tampoco nadie la sostuvo. En el siguiente bloque vamos a profundizar en el momento de mayor éxito de Lucha Villa, la presión constante, el deterioro físico y cómo las pastillas pasaron de ser una ayuda a convertirse en una presencia permanente en su vida. Porque las tragedias más duras no siempre hacen ruido. A veces simplemente avanzan. En el punto más alto de su carrera, cuando el nombre de Lucha Villa ya era sinónimo de éxito, respeto y autoridad artística, comenzó la etapa más exigente de su vida. No fue un descenso inmediato. Fue, paradójicamente, el momento de mayor visibilidad el que más la desgastó. El éxito no llegó acompañado de pausas. Llegó con más compromisos, más escenarios, más expectativas. Cada presentación confirmaba su estatus, pero también añadía presión. La agenda se llenaba. El cuerpo acumulaba cansancio. Y el dolor, que antes aparecía de forma intermitente,
empezó a instalarse. En ese contexto, la industria ofrece soluciones rápidas. No soluciones profundas, sino funcionales. Analgésicos para seguir. Sedantes para dormir. Estimulantes para rendir. Todo dentro de la legalidad. Todo bajo supervisión médica, al menos en apariencia. La línea entre tratamiento y dependencia es delgada cuando el objetivo principal no es sanar, sino continuar. Lucha Villa no era ajena a esa lógica. Entendía que el espectáculo no espera, que cancelar tiene consecuencias, que detenerse implica desaparecer del radar. Y en una carrera construida durante años, desaparecer es casi un acto de traición a uno mismo. El cuerpo empezó a enviar señales más claras. Dolores persistentes. Episodios de agotamiento. Cambios en el ánimo. Pero esas señales eran interpretadas como obstáculos que había que sortear, no como advertencias que exigían un alto. Las pastillas cumplían su función. Permitían seguir. Permitían cumplir. Permitían mantener la imagen intacta. Ese es uno de los aspectos más crueles de este tipo de tragedias. Desde fuera, todo parece funcionar. No hubo un escándalo que encendiera alarmas. No hubo titulares de colapso. La caída no fue pública. Fue interna. Con el tiempo, la medicación dejó de ser una herramienta puntual y se convirtió en una rutina. No porque hubiera una intención de abuso, sino porque el cuerpo ya no respondía igual sin ella. El umbral del dolor cambió. La tolerancia aumentó. Las dosis se ajustaron. Ese ajuste constante es una señal clara de dependencia, aunque no siempre se reconozca como tal. El entorno profesional tampoco ofreció resistencia. Managers, productores, médicos, asistentes, todos cumplían su función específica, pero nadie asumía la responsabilidad de detener la maquinaria. Cada uno veía una parte del problema, pero el conjunto quedaba sin abordar. Y cuando nadie ve el todo, el daño avanza. La fortaleza de Lucha Villa, su carácter firme, jugó en su contra. No pedía ayuda. No mostraba debilidad. No dramatizaba el dolor. Eso hacía más fácil para los demás mirar hacia otro lado. Si ella seguía, ¿por qué detenerla? Esa lógica es devastadora. El deterioro fue gradual, pero constante. La medicación empezó a afectar no solo su cuerpo, sino su claridad mental. La frontera entre alivio y entumecimiento se volvió borrosa. La vida comenzó a organizarse en torno a horarios, dosis y efectos. La dependencia ya no era solo física. Era estructural. Sin embargo, seguía habiendo trabajo. Seguía habiendo apariciones. Seguía habiendo aplausos. El éxito funcionaba como una cortina que ocultaba la gravedad de la situación. Y eso retrasó cualquier intervención real. En muchos casos, la fama actúa como anestesia social. Mientras el ídolo cumple, el sistema no ve motivos para cambiar nada. El sufrimiento se vuelve invisible si no interrumpe la productividad. Lucha Villa seguía siendo productiva. Y eso la dejó sola frente a su deterioro. El momento en que el cuerpo ya no pudo sostener ese ritmo no llegó de golpe. Fue una acumulación. Un desgaste que, cuando se hizo evidente, ya había causado daños profundos. Las decisiones médicas se volvieron más frecuentes, más complejas. Ajustes sobre ajustes. Nunca una pausa definitiva. Nunca una revisión completa del modelo de vida que estaba destruyéndola. La tragedia no fue una sobredosis repentina. Fue una erosión prolongada. Y cuando finalmente el daño se manifestó de forma irreversible, ya no se trataba de corregir un hábito. Se trataba de enfrentar las consecuencias de años de ignorar las señales. En el siguiente bloque vamos a adentrarnos en el punto de no retorno, como la medicación terminó por apagar a Lucha Villa, qué decisiones marcaron ese desenlace y por qué nadie la detuvo cuando aún era posible hacerlo. Porque las tragedias silenciosas no ocurren en un solo día. Se construyen con el tiempo. El punto de no retorno en la vida de Lucha Villa no llegó con un escándalo ni con una decisión consciente de autodestrucción. Llegó, como llegan muchas tragedias silenciosas, cuando el cuerpo dejó de responder y la medicación dejó de cumplir su promesa inicial. Durante años, las pastillas habían sido una solución funcional. Permitían seguir. Permitían cumplir. Permitían sostener una vida que ya no era sostenible por sí misma. Pero ningún organismo puede vivir indefinidamente anestesiado. Llega un momento en el que el daño acumulado se manifiesta de forma irreversible. Ese momento no fue un día específico. Fue un proceso. Lucha Villa comenzó a experimentar episodios más graves. No solo de dolor físico, sino de confusión, de desconexión, de pérdida de control sobre su propio cuerpo. La medicación, que al principio había sido un apoyo,
empezó a convertirse en un factor de riesgo. Las decisiones médicas se volvieron más urgentes, más reactivas, menos estratégicas. En lugar de replantear el modelo completo, trabajo, descanso, exposición pública, se optó por seguir ajustando dosis, cambiar un medicamento por otro, sustituir sin retirar, acumular sin reducir. Ese enfoque es habitual cuando el objetivo sigue siendo funcionar. Pero funcionar no es lo mismo que vivir. En ese punto, la red de contención ya era mínima. La fama, que antes había protegido su imagen, ahora aislaba su realidad. No había espacio para mostrar fragilidad. No había margen para admitir que el cuerpo estaba colapsando. El sistema que la había llevado al éxito no sabía cómo manejar la caída. Y, en muchos sentidos, tampoco quería hacerlo. Detener a Lucha Villa habría implicado aceptar que algo se había hecho mal, que la exigencia había sido excesiva, que el cuidado había sido insuficiente. Y esa aceptación no suele ser cómoda para quienes se benefician del éxito ajeno. Así, la responsabilidad se diluyó. Cada decisión, tomada de forma aislada, parecía razonable. Cada ajuste médico tenía una justificación. Cada compromiso cumplido reforzaba la idea de que todavía era posible seguir. Pero el conjunto era devastador. El cuerpo de Lucha Villa empezó a apagarse lentamente. No en el sentido inmediato de la muerte, sino en la pérdida progresiva de autonomía, de claridad, de fuerza vital. La artista que había llenado escenarios comenzó a depender cada vez más de otros para tareas básicas. Ese deterioro no fue acompañado por una narrativa pública clara. No hubo una explicación honesta. No hubo una pausa visible. El silencio siguió siendo la norma. Y el silencio, en estos casos, es peligroso. Porque cuando no se habla del problema, no se interviene a tiempo. La falta de conversación normaliza el deterioro. Hace que lo grave parezca inevitable. Hace que nadie asuma la responsabilidad de decir basta. Lucha Villa no fue empujada. Fue dejada caer. El abuso de medicamentos no siempre se presenta como una adicción clásica. No hay búsqueda de euforia. No hay consumo clandestino. Hay recetas. Hay indicaciones. Hay legitimidad médica. Y, precisamente por eso, el riesgo es más difícil de identificar. Todo parece estar bajo control, hasta que ya no lo está. El punto de no retorno se alcanzó cuando el daño neurológico y físico se volvió irreversible. En ese momento, ya no se trataba de rehabilitar una carrera ni de recuperar un ritmo de trabajo. Se trataba de preservar lo que quedaba de su vida. Pero incluso entonces, la respuesta fue tardía. La falta de intervención temprana convirtió una situación corregible en una tragedia permanente. La mujer que había sido símbolo de fortaleza quedó atrapada en un cuerpo que ya no respondía. Y lo más duro es que ese desenlace no fue inevitable. Con acompañamiento real. Con una pausa a tiempo. Con alguien que hubiera dicho no más. Pero nadie lo hizo. Porque la tragedia de Lucha Villa no es solo personal. Es estructural. Habla de una industria que celebra la resistencia sin medir el costo. Que admira la entrega absoluta sin hacerse cargo de las consecuencias. Habla de un sistema que medicaliza el dolor para mantener la productividad. Que confunde tratamiento con solución. Que posterga el cuidado hasta que ya es demasiado tarde. En el siguiente bloque vamos a abordar el abandono, los últimos años de Lucha Villa, cómo vivió atrapada en las consecuencias de ese proceso y por qué su final fue tan silencioso como devastador. Porque no todas las tragedias terminan con un impacto inmediato. Algunas terminan con un apagón lento. Los últimos años de Lucha Villa estuvieron marcados por una paradoja dolorosa. Mientras su nombre seguía siendo recordado con respeto y admiración, su realidad cotidiana se volvía cada vez más solitaria. El reconocimiento público no se tradujo en contención real. El aplauso no se convirtió en cuidado. Cuando el deterioro ya era evidente, el círculo se redujo. Los compromisos desaparecieron. Los escenarios quedaron atrás. Y con ellos, también se fueron muchas de las presencias que habían formado parte de su vida profesional. Ese es uno de los rasgos más crueles del éxito. Mientras se produce, atrae. Cuando se apaga, deja vacío. Lucha Villa pasó de ser una figura indispensable a convertirse en una presencia incómoda. No por lo que hacía, sino por lo que representaba, el recordatorio de que la fortaleza tiene límites. De que el cuerpo cobra facturas. De que el sistema falla cuando más se le necesita. El abandono no siempre es explícito. A veces se manifiesta como distancia. Como silencio. Como ausencia progresiva. Nadie le cerró la puerta de golpe. Simplemente dejaron de estar. En ese entorno,
La dependencia de la medicación ya no era el centro del problema. El daño estaba hecho. Las consecuencias físicas y neurológicas condicionaban cada aspecto de su vida. La autonomía se perdió. La capacidad de decisión se redujo. El margen de recuperación era mínimo. Y aún así, no hubo una narrativa clara que protegiera su dignidad. La falta de una explicación pública honesta contribuyó a que su situación quedara envuelta en rumores, versiones incompletas y malentendidos. En lugar de hablar de una tragedia estructural, se tendió a simplificar, a individualizar, a reducir todo a decisiones personales. Esa simplificación es injusta. Porque la historia de Lucha Villa no puede entenderse sin el contexto que la rodeó, sin la presión constante, sin la normalización de la medicación como solución, sin la ausencia de una red de cuidado que priorizara su salud por encima de su rendimiento. En sus últimos años, Lucha Villa vivió atrapada en las consecuencias de decisiones que no fueron solo suyas. Decisiones tomadas por un sistema que avanzó sin freno mientras ella podía sostenerlo, y que se retiró cuando dejó de ser funcional. El silencio fue el escenario final. No hubo grandes homenajes en vida. No hubo un reconocimiento que llegara a tiempo para protegerla. El respeto llegó después, cuando ya no podía recibirlo, cuando ya no podía decidir. Ese retraso también es parte de la tragedia. Porque reconocer a alguien cuando ya no puede defenderse ni elegir no repara el daño. Solo lo documenta. La soledad en la que terminó Lucha Villa no fue un accidente. Fue el resultado de una cadena de omisiones. De una lógica que prioriza el espectáculo sobre el bienestar. De una cultura que celebra la resistencia hasta que se convierte en ruina. Y cuando la ruina aparece, se aparta la mirada. En el último bloque vamos a cerrar esta historia analizando el legado de Lucha Villa, que dejó su caso, porque su tragedia sigue siendo relevante y que preguntas incómodas plantea sobre la forma en que la fama consume a quienes la sostienen. Porque algunas leyendas no mueren de golpe. Se apagan mientras nadie mira. La historia de Lucha Villa no terminó con un escándalo, ni con un colapso público, ni con una noche trágica que pudiera señalarse como el final. Terminó de una forma mucho más incómoda, con un apagamiento lento, silencioso y casi invisible. Y precisamente por eso, su caso sigue siendo tan perturbador. Lucha Villa no fue derrotada por la fama de golpe. Fue erosionada por ella. Por una lógica que premia la resistencia sin medir el costo. Por un sistema que confunde fortaleza con disponibilidad permanente. Por una industria que medicaliza el dolor para sostener la productividad. Su tragedia no encaja en los relatos clásicos de excesos descontrolados. No hubo fiestas interminables ni autodestrucción pública. Hubo recetas. Hubo tratamientos. Hubo decisiones legitimadas. Y hubo una ausencia total de contención real. Eso la vuelve más difícil de aceptar. Porque obliga a mirar más allá del individuo y a cuestionar el entorno. Obliga a preguntarse quién debía haber intervenido. Quién debía haber dicho basta. Quién debía haber priorizado la vida por encima del calendario. Y la respuesta incómoda es, nadie lo hizo. Lucha Villa fue dejando de existir como figura pública mientras seguía viva. Su deterioro no generó alarma colectiva. No activó protocolos. No produjo una reacción de protección. Fue asumido como una consecuencia inevitable, cuando en realidad no lo era. Ese es el punto más duro de su historia. Con acompañamiento temprano. Con una pausa real. Con una intervención integral. El desenlace pudo haber sido distinto. Pero el sistema no está diseñado para detenerse a tiempo. Está diseñado para avanzar hasta que algo se rompe. Y cuando se rompe, se documenta. Se lamenta. Se recuerda, demasiado tarde. El legado de Lucha Villa no es solo artístico, aunque ese legado sea enorme. Es también una advertencia. Una advertencia sobre lo que ocurre cuando el dolor se convierte en un problema que hay que anestesiar en lugar de comprender. Cuando la medicación sustituye al cuidado. Cuando la fama sustituye a la red humana. Su caso expone una verdad incómoda. Las tragedias más profundas no siempre hacen ruido. Algunas se desarrollan en silencio, con la aprobación tácita de todos los que miran sin intervenir. Hoy, Lucha Villa es recordada como una voz poderosa, como una figura emblemática de la música mexicana. Pero detrás de ese recuerdo hay una historia que obliga a incomodar. A preguntarse cuántas trayectorias similares han seguido el mismo camino. Cuántas veces el sistema ha preferido seguir adelante en lugar de detenerse. Su vida demuestra que el abandono no siempre es explícito. A veces se presenta como normalidad. Como rutina. Como todo está bajo control. Hasta que deja de estarlo. Lucha Villa no fue apagada solo por las pastillas.
Fue apagada por una cadena de omisiones. Por una cultura que no supo protegerla cuando aún era posible. Por una industria que no sabe qué hacer con la fragilidad cuando aparece. Y esa es la razón por la que su historia sigue siendo relevante. Porque no habla solo de una artista. Habla de un modelo. Un modelo que consume talento hasta agotarlo. Que medicaliza el sufrimiento para sostener el espectáculo. Que aplaude mientras hay fuerza, y se retira cuando aparece la debilidad. El silencio que rodeó los últimos años de Lucha Villa no fue casual. Fue funcional. Permitió que el sistema no se cuestionara. Permitió que la tragedia ocurriera sin responsables claros. Pero el silencio no borra la historia. Hoy, su caso sigue siendo una pregunta abierta. ¿Cuántas leyendas más tienen que apagarse lentamente para que alguien decida intervenir a tiempo? Porque hay muertes que conmocionan. Y hay vidas que se pierden poco a poco, sin que nadie las detenga.